las la tabla Sí. Suponemos un segundito para que nos llegue. o tiene el acta. No ha llegado la cuenta. Ceci, no ha llegado todavía la cuenta de la minuta. Voy a insistir nuevamente, pues la mandé temprano. Ahí viene, ahí viene. Gracias, Ceci. Viene entrando. Ok, jefe. Ya. Aquí está la minuta. El señor secretario da cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido en esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término hay dos pareos. El diputado señor Luciano Cruzcoque con el diputado señor Diego Ibáñez. También la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Juan Antonio Coloma. Tenemos oficio del Senado. Nos llega un proyecto en segundo trámite constitucional iniciado en moción que modifica la ley 16.441 que crea el Departamento de Isla de Pascua en lo relativo al tratamiento penal de los delitos que indica que está refundido. Son varios proyectos del Senado que están refundidos. Se ha recibido también la confirmación del abogado y académico señor Antonio Bascuñán para esta sesión, señor presidente. Eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Leonardo Soto. Sí, yo quisiera plantear dos puntos en varios. Tuve una reunión, presidente, en primer lugar, con dirigentes de la Corporación de Asistencia Judicial, que entiendo que enviaron una misiva a esta comisión, donde plantean la preocupación por el término del Sename y particularmente el término de un programa que producía y entregaba asistencia judicial a los niños que tenían que defender sus derechos, niños, niñas, adolescentes, ante los tribunales de familia. El término del Sename terminó con este servicio y le ha tocado a ellos asumir esa responsabilidad sin tener la preparación, los protocolos y sobre todo sin tener el personal suficiente, tanto abogados como también equipos administrativos de apoyo. Esto es una situación que está en este momento ocurriendo, que está restringiendo o privando de asistencia jurídica a menores de edad en situación irregular, que antiguamente cubría el Sename y que hoy día está en una situación bastante en el limbo. Y además que se va a agravar porque a partir del 31 de diciembre concluyen las medidas que se habían adoptado por parte del Ministerio de Justicia en la Corporación de Asistencia Judicial. Entiendo que se han pedido recursos a la Dirección de Presupuestos adicionales para poder tener una respuesta más formal, más institucional, más especializada, pero aún no hay noticia de ello. Por eso, presidente, quiero saber si se recibió esa carta. Si es así, enviársela directamente al Ministro de Justicia para que pueda dar respuesta a esta comisión que le plantea una preocupación bastante urgente sobre un tema que se está desarrollando ahora y que creo yo no ha sido debidamente resuelto por este gobierno. Señor secretario. Sí, en la cuenta de ayer, señor presidente, recibimos una presentación de la Federación de Funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial, en que ellos hacían presente una serie de situaciones que dicen relación con, digamos, con la falta de recursos también. Yo me imagino que será la misma, ¿no? Y que acordamos enviársela al Ministro de Justicia. Muy bien, presidente, entonces yo me sumo a esa petición por la vía más rápida posible, pedir una respuesta institucional al Ministro de Justicia sobre un asunto que creo yo que está vulnerando o puede vulnerar los derechos de niños y niñas y adolescentes en este marco. Sí, efectivamente, tal cual señala el señor secretario, ayer lo despachamos, pero no obstante lo anterior, creo, señor diputado, que sería interesante poder sacar un oficio parte de la comisión para buscar una respuesta inmediata sumándome a la solicitud que hicieron los funcionarios. Muchas gracias, presidente. ¿Sí? Segundo. Diputado Soto. Ya, ok. Segundo punto, presidente. Mire, nuevamente llegamos al término de un periodo legislativo teniendo tareas no resueltas o tareas pendientes. Hace mucho tiempo que esta Comisión de Constitución quedó de remover una norma del reglamento que evidentemente es inconstitucional, que retrasa o oscurece la labor que realiza este Congreso. Me refiero a una norma reglamentaria que establece que las elecciones
que realiza la Cámara de Diputados para elegir a la mesa directiva de la Cámara se realizan de manera secreta. Esto es una norma que no es posible compatibilizarla con los estándares de transparencia y publicidad que tiene nuestro país y nuestra gestión pública. Contraviene directamente el artículo 8º de la Constitución. Yo creo que incluso es inconstitucional. Y creo que a nosotros como corporación nos perjudica básicamente en nuestra imagen ante la comunidad. Mire, se van a hacer elecciones vía secreta, sin que nadie, ningún parlamentario, va a dar a conocer directamente cuál es su decisión. Al amparo de estas decisiones llenas de oscuridad, llenas de opacidad, se producen evidentemente una pérdida de la credibilidad de esta corporación. Y se va a producir casi al mismo tiempo que la Convención Constitucional va a elegir una nueva mesa de manera absolutamente transparente y pública, dándonos una lección institucional y hasta moral de cómo se hacen las cosas. Por eso, presidente, le quiero pedir que pudiera poner en tabla a la brevedad posible un proyecto de modificación del reglamento de esta corporación que tiene una norma muy simple, que transforma lo que es secreto o reservado hoy día en una votación pública. Esa es una modificación reglamentaria que aprobamos, entiendo que en primer trámite en la sala, y volvió para una disposición en particular, que creo que la podríamos despachar a la brevedad y le haríamos una enorme contribución a la reputación y credibilidad que tiene que tener esta corporación denominada Cámara de Diputados. Pido que se ponga en tabla esto, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Efectivamente, esa es una norma que tenemos pendiente. Llegó en segundo trámite reglamentario porque ya lo discutimos en la sala y también lo habíamos conversado con el secretario general en orden también a tratar de instalar en las primeras sesiones del mes de enero ese tema en tabla. Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. En el mismo sentido, efectivamente es una anomalía esto de tener votaciones secretas. Yo tuve una discusión en su momento con el secretario de la Cámara. Esto debió entenderse derogado tácita y orgánicamente en virtud cuando se aprobó el actual artículo 8º de la Constitución, que establece el principio de transparencia al cual tienen que someterse todos los órganos del Estado, con la ley de transparencia y sus modificaciones lo mismo. Así que espero que podamos terminar con esta vergüenza que significa tener sesiones secretas en la Cámara de Diputados. El Senado ya tiene votaciones, todas las votaciones públicas hace mucho tiempo, así que es muy importante, presidente, me suma que usted ojalá la primera semana de enero pueda poner en tabla ese proyecto y lo despachamos, es fácil despacho. Gracias. Muchas gracias, diputado Walker. Efectivamente, absolutamente de acuerdo con la posición que han planteado tanto el diputado Soto como usted, por los mismos fundamentos de los cuales ustedes han esgrimido. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿O sobre temas varios? Terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, boletín 14.477, discusión inmediata. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Interior y Seguridad Pública, a la señora Subsecretaria de Prevención del Delito, y asimismo se ha invitado a los abogados y académicos, señores Francisco de Carrati y Antonio Bascuñán. Agradezco al profesor Bascuñán la permanencia, no solamente en este tema, sino que en muchos otros, de acompañarnos y ayudarnos en la confección o en la redacción de importantes modificaciones del Código Penal. Y también saludo a la subsecretaria de Prevención del Delito, que tengo entendido que está presente. Este es un proyecto que hemos estado ya discutiendo en varias sesiones. El Ejecutivo acaba de presentar una serie de indicaciones que no sé si están en condiciones de poder explicar cada una de las indicaciones. ¿Subsecretaria? Ya. Entonces le entrego la palabra, señora subsecretaria, para que pueda presentar las indicaciones. Saludarlo, señor presidente, y por su intermedio al resto de los diputados presentes. Efectivamente presentamos una serie de indicaciones para ir ajustando temas que hemos conversado en sesiones anteriores, y le voy a ceder la palabra a nuestro asesor legislativo, Juan Ignacio Gómez, para que las explique a la honorable comisión. Tiene la palabra, señor Gómez.
Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludarlo a usted y por su intermedio a la comisión. Hacerle presente, presidente, que estas son indicaciones que nosotros hemos presentado como propuestas a la comisión, a fin de que al envío lo conversado en la última sesión, cuando comenzamos a realizar lo que era la coacción contra funcionarios públicos, ¿no es cierto? Recordar a la comisión que a propósito de lo que eran los atentados contra la autoridad y las coacciones contra funcionarios públicos, en la discusión sostenida en esta honorable comisión, ¿no es cierto?, se hizo presente que sería adecuado que pudiésemos revisar de manera más general los atentados, la coacción contra las autoridades y la discusión con los funcionarios y autoridades públicas. De esa manera, presidente, en el texto que le hemos compartido, ustedes pueden encontrar al inicio un nuevo artículo, no sé si lo tienen a la vista, presidente. Ahí, perfecto. Entonces, presidente, a partir del final de la primera página y continuando en la segunda, ustedes van a poder encontrar, esperemos que llegue la primera pantalla, un poco más arriba está el artículo 158 bis propuesto. Ahí. Una de las primeras cuestiones que se nos hizo presente, presidente, por su intermedio también de la comisión, era que era necesario contar con una figura que también, respecto de la coacción, protegiera a la persona, ¿no es cierto?, al particular, cuando es coaccionado por una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o de su cargo. De esa manera, presidente, el artículo 158, que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es cierto?, se ubica dentro del párrafo cuarto, de la tortura u otros crueles inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución. En este sentido, esta figura mantiene las mismas penas que se están proponiendo en el artículo 267 respecto de las coacciones contra funcionarios o autoridades públicas. De esta manera, generamos una protección simétrica entre la afectación a la libertad de ejercer a la función pública, respecto también de cuando la función pública es mal usada, generándose como un uso en el interés particular del funcionario o autoridad al realizar esta coacción, ¿no es cierto?, contra el particular. Entonces, artículo 158 bis, figura simétrica de protección contra coacciones efectuadas por empleados públicos o autoridades públicas o de su cargo respecto de particulares. Posteriormente, presidente, se propone, y se lo pueden encontrar en la página 3, del comparado, una propuesta de artículo 260 quinques. El artículo 260 quinques que estamos proponiendo, presidente, recoge una definición que estaba dada en el actual artículo 266 del Código Penal, que se refería a quiénes eran autoridades o agentes o funcionarios públicos para efecto, ¿no es cierto?, de los atentados contra la autoridad. En este artículo que estamos proponiendo, que va al inicio de los atentados contra la autoridad y donde también están, ¿no es cierto?, las coacciones a los funcionarios, se señala que para los efectos de este párrafo se entenderá que ejercen la calidad de empleados o funcionarios públicos aquellos definidos en el artículo, ¿no es cierto?, 260. Señalamos ahí a la página que es lo que señala el artículo 260. Posteriormente, se señala también lo mismo de quiénes son consideradas para los efectos de este párrafo autoridades. Y se señala, ¿no es cierto?, la lista de autoridades que estaban originalmente señaladas en el artículo 267 propuesto por el proyecto de ley. Producto de lo anterior es que se propone derogar tanto el artículo 266, que contenía esta definición un tanto confusa de autoridad y funcionario público, y también el artículo 264, que es una forma especial de coacción contra cuerpos legisladores, tribunales de justicia o miembros, ¿no es cierto?, tanto de las cámaras como de los tribunales, ¿no es cierto?, y perturbar el orden de sucesiones de manera tal que
entendiendo que todo ello eran coacciones contra funcionarios públicos que están subsumidos en el artículo 167, es pertinente, ¿no es cierto?, poder derogar este artículo 264. Finalmente, presidente, estas modificaciones que he puesto implican que el artículo 267, que era el tipo de coacción contra funcionario público o autoridad pública, podemos acortarlo porque la lista o señalamiento, ¿no es cierto?, de quiénes son los sujetos a los cuales este artículo protege, están ya señalados en el artículo 260 quinque que aquí ya recuerdo. Por último, presidente, el artículo 267 original, el actualmente vigente, comenzaba señalando equiconveniencia o fraude. Entonces, presidente, aquí nos percatamos que era pertinente, aprovechando el artículo 268, derogado, mantener una figura de coacción mediante fraude. Es decir, como ustedes pueden verlo en pantalla, ¿no es cierto?, y con fraude, digamos, fraude, engaño, ¿no?, impidiera a un funcionario público ejercer sus funciones, sufrirá las penas de reclusión menor del grado mínimo medio, como está, ¿cierto?, ahí señalada, y si dicho fraude se cometiera contra una autoridad pública, la pena a aplicar también la ahí señalada, ¿no? De esta manera, aprovechamos también por un tema de sencillez que el artículo 268 estaba derogado para poder sustituirlo con esta indicación. Esto, presidente, es básicamente lo que hemos querido señalar. Por último, presidente, solo hacer presente que, en virtud de todo lo anterior, el proyecto de ley contemplaba en el artículo primero transitorio respecto de la coacción contra convencionales constituyentes, que era aplicado el artículo 264, el cual, al ser derogado, digamos, porque entendemos que es una figura de coacción, también corresponde suprimirlo de al momento en que se vote la indicación, que pueda ser suprimido del proyecto. Eso es, presidente, lo que puedo señalar respecto de las indicaciones, y quedamos evidentemente atentos al debate que pueda surgir en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Señor secretario, pasamos entonces a discutir y votar el artículo 158 bis, si no me equivoco. Sí. Entremos en la discusión, señor secretario. Gracias, señor presidente. Tenemos un programa preparado por la comisión que reúne las propuestas del Ejecutivo. En primer término, habría que aclarar que nosotros llegamos a finiquitar el numeral 3 del artículo primero. Eso ya está todo votado, ¿cierto? Allí se inserta dentro de la propuesta del Ejecutivo una nueva disposición que está en la página 2 del comparado. A esa altura, digamos que es por su numeración, que es anterior a las disposiciones que ya hemos votado, va a incorporar entonces el artículo primero un nuevo numeral 2. De tal manera que el actual pasa a ser 3 y sucesivamente van cambiando los demás. Incorpora en el párrafo 4 del título tercero del libro segundo del Código Penal el siguiente artículo 158 bis, el cual dice lo siguiente: el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, empleare violencia o amenaza para compeler a un particular a ejecutar u omitir un acto, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo. Cuando la conducta descrita sea cometida por una autoridad pública, en los términos del artículo 260 quinques, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la materia. Le pido la palabra al profesor Bascuñán. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también por su intermedio a todos los miembros de la comisión y a todo el personal de la corporación que nos acompaña en esta tarde, y también a la subsecretaria y al jefe de estudios del Ministerio del Interior. Señor presidente, en relación con el artículo 158 bis, quisiera formular 3 observaciones. La primera es innecesario.
Es innecesario porque una de las máximas más importantes de la jurisprudencia sobre delitos contra los derechos humanos del siglo XXI ha sido aquella que sostiene que un funcionario público también puede ser autor idóneo para la comisión de los delitos previstos en el párrafo 3º del título 3º, dentro de los cuales está situado el nuevo artículo 143 bis. Es decir, un funcionario público puede ser sin problemas, conforme a esta jurisprudencia, autor idóneo del artículo 143 bis. Pensar, señor presidente, que es necesaria una regla porque los funcionarios no son particulares en el sentido del párrafo 3º, es un argumento perverso y es un argumento infame en la jurisprudencia chilena sobre derechos humanos. Ese fue un argumento esgrimido por las defensas de los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional para exonerarse de la pena por el delito de secuestro por las desapariciones forzadas de las cuales ellos fueron imputados. Contra ese argumento, señor presidente, la Corte Suprema, en una sentencia histórica del 17 de noviembre del año 2004, el rol 517 del 2004, sostuvo, primero, que la calidad de particular no es una calidad que explicite una condición especial, sino que simplemente se refiere a cualquiera, haciendo advertencia de que hay delitos especiales de comisión por funcionarios. Pero en segundo lugar, lo que es lo más importante, señor presidente, que lo que decide si se trata de un delito especial o de un delito común es la redacción del tipo y no del epígrafe del título del párrafo en el cual el artículo se encuentra. Si el artículo 143 bis, que se está introduciendo en el Código Penal, dice el que, entonces cualquiera puede cometer, y por lo tanto también un funcionario público. Pensar que es necesario un delito especial de funcionario público porque de lo contrario no podría cometer este delito, implicaría ratificar el argumento de las defensas de los agentes de la DINA. Yo no sé cuál sea la opinión del Ministerio del Interior a este respecto, pero conociendo como conozco a la mayoría de los miembros de la comisión de la Cámara, me parece claro que ratificar ese argumento no sería una decisión históricamente sensata desde un punto de vista institucional de la corporación. En segundo lugar, se puede pensar, por cierto, que la comisión por un funcionario público abusando de su cargo sea más grave. Pero para expresar esa gravedad, señor presidente, basta con la agravante especial del prevalimiento del cargo o el concurso ideal con el delito de apremio ilegítimo. No es necesario, por lo tanto, un tipo más severo. Finalmente, señor presidente, si es que se decide mantener por otro tipo de razones el artículo que el gobierno propone como artículo 158 bis, es indispensable cambiar la estructura del tipo. El artículo 158 bis no puede estar redactado con la estructura de los atentados a la autoridad. Tiene que estar redactado con la estructura del delito de coacción. Y son dos estructuras distintas, como va a quedar de manifiesto en el examen de los delitos de coacción contra la autoridad como delito de atentado contra la autoridad. El delito de coacción es un delito de resultado de lesión de la libertad. Así está tipificado en el artículo 143 bis. El delito de atentado contra la autoridad, de atentado coercitivo, está diseñado como un delito de resultado cortado de afectación de la decisión de la autoridad. Y es correcto que esté así diseñado. Pero por lo mismo, cuando un funcionario público atenta contra la libertad de una persona, de un individuo, el merecimiento de pena, la necesidad de pena tiene que estar definida según el principio básico de que es la lesión de la libertad, el resultado de lesión de la libertad, lo que constituye la consumación del delito. Por lo tanto, tiene que reproducirse la estructura del 143 bis y no la estructura de los delitos de atentado coercitivos a la autoridad. Eso, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Profesor Aldunate. Gracias, presidente. No, solo respecto, a propósito de lo que ha señalado el profesor Bascuñán, y digamos, esta diferencia estructural en que hay entre las tipificaciones, entre ambos delitos, bueno, hay que recordar que bueno, esta discusión se origina también por la propuesta de indicación que se presentó a consideración de esta comisión en relación a eliminar, derogar prácticamente algunos delitos de atentados contra la autoridad que existían en el Código.
Y bajo esa perspectiva, el Ejecutivo ha hecho esta propuesta. Ahora, lo que sí yo quisiera también hacer una observación en relación a lo que me hace algún ruido a mí, es el hecho de que, a propósito de esta figura 158 bis, y eso entendiendo también que la propuesta del Ejecutivo contempla un artículo 260 quinquis, se crea una nueva, se hace un nuevo distingo entre la voz de empleado público que ocupa actualmente el Código Penal en el artículo 260 y que en general la jurisprudencia le da un alcance de entenderlo en un sentido funcional, más allá de cualquier tipo de adscripción que pueda existir en el derecho administrativo para los efectos de la aplicación de los delitos funcionarios. Y en esa perspectiva, acá también se innova en algo que dice relación con la autoridad pública. Y ahí el 260 quinquis, que está más adelante, pero que tiene influencia en este artículo, porque naturalmente opera con un nivel de agravación. Y entiendo que esto lo habíamos conversado también con Juan Ignacio cuando él hizo llegar esta propuesta, era que este artículo quinquis que se establece ahora crea una figura de autoridad pública. Y esa autoridad pública son un número clausus de ciertas autoridades que tendrían esta categoría y que podrían tener una situación, por así decirlo, de un efecto en la grabación de la penalidad dependiendo del tipo de delito sobre el cual ellos puedan actuar como sujeto pasivo o eventualmente, como en este caso, como sujeto activo. Ahora, el problema que yo veo ahí es que quizás sería lo mejor, si es que se quiere unificar este criterio, creo que el mismo anteproyecto que ha sido varias veces señalado en esta comisión del año 2018 establece una definición bastante más, digamos, completa y razonable de qué se entiende por funcionario público y no hace esta distinción. Por lo tanto, o eventualmente se puede no hacer nada y seguir con el criterio que la jurisprudencia ha seguido sosteniendo reiteradamente ya en relación al criterio funcional de qué se entiende por funcionario público. O sea, a incorporar esta nueva categoría creo yo que puede ser, al menos en mi visión, puede ser más problemática en términos de interpretación de la ley penal. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Gracias, señor presidente. Se ha puesto en votación esta propuesta. Presidente. Estamos en votación ya. Entonces, Sí. Sí, lo que sucede, tenemos un tema práctico para votar esta indicación, porque no hay diputado que quiera suscribir la indicación presentada por la propuesta de indicación presentada por el Ejecutivo. Al no existir ningún diputado presente en la sala que quiera suscribirla, lamentablemente no podemos someter la votación. ¿Hay algún diputado del oficialismo presente en la sala que quiera suscribir esta indicación? Lamentablemente tampoco no hay ningún diputado del oficialismo que esté presente en la sala. Pasamos a la votación que corresponde, señor secretario. señor presidente, consideración para los efectos de la teoría de la ley, consideración de que esta es una propuesta, no una indicación, probablemente tal, no se transforma en indicación por no tener patrocinadores. Esta era la propuesta de un nuevo número 2 al artículo primero, por lo tanto se mantiene el numeral 2. Luego, acto seguido, señor presidente, nosotros ya hemos llegado hasta el número 3,
Y acá hay una propuesta también que habría que analizar, que establece un nuevo numeral 4, pasando del cuarto que nosotros teníamos pendiente a ser quinto y así sucesivamente. Esto es la página 8 del comparado que hemos preparado por la Secretaría de la Comisión, la página 8. Sí, este es un nuevo 4. Este nuevo número 4 establece lo siguiente: intercálase en el párrafo primero del título sexto del libro segundo del Código Penal, entre las frases atentados contra y la autoridad, la frase funcionarios públicos e introdúcese un artículo 260 quinquies nuevo del siguiente tenor. Artículo 260 quinquies. Para todos los efectos del presente párrafo se entenderá que ejercen la calidad de empleados o funcionarios públicos aquellos definidos como tal en el artículo 260. Asimismo, se entenderá que ejercen constantemente la calidad de autoridad pública el presidente de la República o, al que haga sus veces, un ministro de Estado, un senador o diputado, un delegado presidencial regional o un delegado presidencial provincial, un miembro de los tribunales ordinarios o especiales de justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones o de los tribunales electorales regionales, el Contralor General de la República, un miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral, un consejero del Banco Central, un gobernador regional o consejero regional, un alcalde o un concejal, un fiscal del Ministerio Público o un defensor penal público, y en general las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias. Eso sería el numeral 4 nuevo propuesto por el Ejecutivo, que como señalamos no es una propuesta, no está todavía transformada en una indicación, a menos que sea suscrita por algún diputado o diputada. Por las mismas razones, este es un artículo que viene además de la mano con el artículo que se acaba de la propuesta que se acaba de caer, por lo tanto, y al no estar suscrita por ningún parlamentario, entiendo que no deberíamos discutirla. Pasamos a la siguiente, señor secretario. ¿Sigamos, señor presidente? Sí. Ya. Bien, señor presidente, por lo mismo. Ya. Como veíamos, la anterior propuesta agregaba el numeral 4 al artículo primero, por lo tanto, pasaríamos entonces al numeral 4 original, que este sí es del proyecto, propiamente tal. El numeral 4 reemplaza el artículo 261 por el siguiente. Aquí veamos lo siguiente. El artículo 261 en su texto vigente señala que cometen atentado contra la autoridad primero los que sin alzarse públicamente emplean fuerza o intimidación para alguno de los objetos señalados en los artículos 121 y 126. Y segundo, los que acometen o resisten con violencia, emplea fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquella o estos ejercen funciones en su cargo. El proyecto propone en su numeral 4 reemplazar el artículo 261 por el siguiente, cuyo texto, si usted lo comparan con el numeral segundo, es, digamos, lo mismo con cambios formales. Digamos, artículo 261, comete atentado contra la autoridad el que acomete o resiste con violencia, emplea fuerza, intimidación contra la autoridad pública o a sus agentes, a carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquella o estos ejercieren funciones de su cargo. Acá hay una indicación de la diputada señora Pamela Giles, don René Zafirio, en orden a sustituir este numeral 4 por el siguiente: deróganse los artículos 261, que es el que estamos viendo, 262,
que establece la pena para los atentados contra la autoridad pública, y 4, que es una figura, digamos, un tipo de amenazar durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o las audiencias de los tribunales de justicia, ¿cierto? Y 266, que establece que para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentados contra la autoridad o funcionarios públicos, se entiende que ejercen aquellas constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias. Entonces también defendía la autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando tuviera lugar el atentado con razón de ellas o por razón de su cargo. Entonces, señor presidente, entonces en este numeral 4 lo que se hace es sustituir el 261 por este nuevo artículo que en el fondo eliminó toda la situación contemplada por numeral primero del texto vigente. Muchas gracias, señor secretario. Aquí tenemos dos indicaciones. Vamos a proceder a votar la indicación de la diputada Giles y el diputado Zafirio, que busca derogar la figura del artículo 261, 262, 264 y 266. Posteriormente, de acuerdo a lo que sucede con esta votación, pasamos al proyecto de ley. Ofrezco la palabra sobre el punto. Profesor Bascuñán. Muchas gracias, señor presidente. Yo recuerdo en la sesión pasada el argumento del diputado Zafirio y el argumento de la diputada Giles. La diputada Giles, como siempre, su preocupación fundamental son las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. En el caso del diputado Zafirio, el problema que tenía era el establecimiento o la mantención de una regla que pudiera ser aplicable en situaciones en las cuales más bien el funcionario público fuera un agresor ilegítimo. Y entonces la defensa frente a la agresión ilegítima por parte del funcionario pudiera verse coartada por la existencia de esta regla. En lo que respecta a la primera consideración, bueno, es una regla básica del derecho, que hay ciertos actos de habla que sencillamente no se permiten. Las amenazas no se permiten, las injurias no se permiten, ¿no? Y este es un caso, el atentado contra la autoridad, en que satisface esa regla también. Es un tipo de acto de habla que no se permite, que no queda amparado por la libertad de expresión, y esas restricciones son restricciones conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. En lo que respecta a lo segundo, no son los tipos penales las normas que resuelven ese tipo de conflicto, sino que son las normas de causa de justificación. O sea, la pregunta de hasta dónde puede haber legítima defensa frente a la actuación de un funcionario y por lo tanto estar justificado el atentado contra el funcionario es una pregunta de la regulación de la legítima defensa, no una pregunta de la regulación del delito de atentado. Y entonces el planteamiento del diputado Zafirio, que es muy plausible, que es muy pertinente, es un planteamiento relevante para examinar la legítima defensa tratándose de defensas contra agresiones por parte de funcionarios públicos, agresiones ilegítimas. Pero no es una razón para prescindir de reglas de esta naturaleza. Señor presidente, sería un grave error prescindir del delito de atentado. Me explico. Son básicamente dos consideraciones las que importan. La primera, señor presidente, es que cuando se trata de la autoridad pública, no se está protegiendo los bienes jurídicos individuales de la persona que ejerce el cargo o la función. Por supuesto, la integridad corporal de esa persona y la capacidad de actuación libre de coerción de esa persona son presupuestos fácticos necesarios para el ejercicio de la función pública. Pero lo que se protege es el bien jurídico colectivo del ejercicio de la función pública, libre de constreñimientos combinatorios o violentos por parte de cualquier otra persona. Se trata entonces de la protección de un bien jurídico colectivo. Por eso es que tiene el delito de coacción, como lo veremos, una estructura distinta de la que tiene el delito de coacción, que es atentado a la libertad, porque aquí no se está protegiendo el bien jurídico individual de la libertad, ¿no? de la autoridad del funcionario. No es como derecho al libre desarrollo de la personalidad de la autoridad lo que se protege, sino que es el ejercicio libre de coacción, ¿no? o libre de resistencia por parte de la autoridad. Y el segundo punto, que es el que explica la necesidad de este delito, señor presidente, y es que el Código Penal de 1875 fue muy magro, más bien no fue totalmente esquivo,
en la protección de la inviolabilidad de la persona respecto de la protección de la integridad corporal mediante lesiones, ¿no? Solo protegió a los individuos, a las personas naturales, solo los protegió respecto de los atentados constitutivos de lesiones. Y ha tomado fines del siglo pasado, ¿no? Y también lo que lleva este siglo, señor presidente, en desarrollar la idea de que también es merecedor de protección el individuo respecto de maltrato, aunque el maltrato no sea constitutivo de lesión. Eso primero se hizo a propósito de la legislación de familia y luego se ha dado el paso a introducirlo de un modo fragmentario y muy restringido en el Código Penal. Sin embargo, señor presidente, el Código de 1875 estableció claramente el principio de la inviolabilidad de la autoridad. Lo estableció, y la inviolabilidad personal de la autoridad, o sea, la inviolabilidad del cuerpo de la autoridad. Y eso es distinto de la coacción, ¿no? Primero está la protección de la inviolabilidad corporal y luego está la protección de la decisión de la autoridad libre de constreñimientos ilegítimos. Pero primero está la intangibilidad, la inviolabilidad de la autoridad a través de la inviolabilidad de su cuerpo como presupuesto fáctico. Esto fue establecido en el artículo 140 para el ministro del culto y fue establecido en el artículo 261 para los funcionarios y la autoridad. No se trata, por lo tanto, de una dimensión que pueda ser disuelta o reducida en un delito de coacción. Se trata de una dimensión distinta, que más bien es análoga a lo que es el maltrato corporal en el ámbito de los delitos contra las personas, y nadie piensa hoy en día, en el siglo XXI, disolver la protección del cuerpo respecto del maltrato en la protección de la libertad individual frente a la coacción. Son protecciones de esferas distintas de inviolabilidad, la inviolabilidad de la persona como parte de su integridad física y la protección de su libertad o de su capacidad de decisión, como la protección de la libertad. Y eso es lo que hace este artículo, señor presidente, protege la inviolabilidad de la persona, de la autoridad y del funcionario, que es un principio básico para el adecuado funcionamiento, ¿no?, de la propia autoridad del funcionario. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Creo que quedó bastante claro. Vamos a someter en votación primero la indicación de la diputada Gil y el del diputado René Zafirio. Antes me ha pedido la palabra el diputado Soto. Gracias, presidente. Sí, se ha pedido votar la derogación de varias de estas normas que acaba de escribir el profesor Antonio Bascuñán, a quien le agradezco siempre su colaboración. El profesor plantea de que son necesarias para poder proteger de una u otra manera todo lo que reviste la autoridad pública. Mi consulta, analizando los distintos tipos penales que los contienen, si no le parece que hay normas en otros cuerpos penales que protegen los mismos objetivos. Por ejemplo, en el artículo 261, en el número 2, se castiga o se estima como que cometen atentado contra la autoridad los que resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de policía de investigación o de gendarmería, cuando ejercen o ejercieron funciones de su cargo. Entiendo que en el Código de Justicia Militar o en otros cuerpos legales hay normas que son muy similares, que castigan la resistencia a las detenciones o a la autoridad policial. También hay algunas normas que también tienen el mismo objetivo de la Ley de Seguridad del Estado, que castigan con penas incluso más altas que esta a los atentados contra la autoridad pública, a los que incitaren, a los que promovían rebeliones. Yo no sé cómo se compatibilizan estas normas, si son complementarias o si tratan de lo mismo. Me gustaría que si los pudiera explicar, porque a mí me parece que todos estos objetivos están cubiertos en otras normas que todos conocemos, en normas de leyes especiales. Muchas gracias, diputado Soto. Profesor Bascuñán. Claro, esa es una observación muy pertinente. Para aclarar al diputado Soto, precisamente lo que considero
que debería ser la decisión correcta de la comisión, es mantener el número 2 del artículo 261, como lo propone el proyecto, o como mínimo, diputado, mantener la primera frase: los que acometen o resisten con violencia. Eso es indispensable, ¿no? El ejercicio de actos violentos respecto de la persona, de la autoridad o del funcionario público tiene que estar prohibido como una manera de reforzar penalmente el principio básico de la intangibilidad de la persona, de la autoridad o del funcionario. Ahora, ¿cómo funciona este principio en relación con las otras disposiciones? Pues funciona según la regla de la lex generalis y la lex specialis. Es decir, el tipo del artículo 261 número 2 es la ley general, y por eso es que tiene una penalidad, si se puede apreciar en el artículo 262 del Código Penal, que es muy moderada, pensando en que se trata de actos de acometimiento contra un funcionario público. Lo que está pensando el Código es que este es el umbral, por decirlo así, este es el piso de la infracción del principio de la inviolabilidad de la autoridad, y todos los demás casos se conciben como casos especiales, ya sea por la calidad del funcionario, ya sea por las circunstancias de la comisión o ya sea por los propósitos del autor de atentado, que son todos circunstancias especiales que lo hacen casos más graves y eventualmente merecedores o necesitados de una regla especial con una sanción más severa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, muy claro, profesor. Señor secretario, tome la votación, por favor. Gracias, señor presidente. En votación, Rechazamos y después votamos el en votación la indicación de los señores, Voy a rechazar. señora Pamela Giles, don René Zafirio, con el propósito de derogar los artículos 261, 262, 264 y 266 del Código Penal. Don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri, por favor. En contra. En contra, don Jorge Alessandri. Después, vayamos para abajo, tenemos don Leonardo Soto. Yo estoy disponible para derogar, por ejemplo, el artículo 264, pero no todos los artículos que se mencionan. Por consiguiente, voy a rechazar esta propuesta de derogación de 4 artículos de este capítulo. Gracias, don Leonardo. En contra también, don Matías Walker. En contra. Y señor presidente. En contra. En contra 040. Bien, entonces, señor presidente, en votación el artículo primero, número 4 del proyecto de ley. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Leonardo Soto. A favor. A favor también. Don Matías Walker. A favor también. Y señor presidente. A favor. A favor también. 400, señor presidente. Aprobado. Pasamos al numeral 5. Numeral 5. Aquí seguimos en el proyecto. En lo que hace el numeral 5, modificar el artículo 262, que establece que los atentados a que se refiere el artículo que acabamos de votar serán castigados con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primero, si la agresión se verifica a mano armada. Segundo, si los delincuentes pusieren manos en la autoridad o en las personas que acudieren a su auxilio. Y tercero, que es la circunstancia que el proyecto suprime, ¿no? Que es importante, el proyecto el numeral 5 lo suprime el siguiente numeral: si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los delincuentes. Luego continúa la norma vigente: si en esta circunstancia la pena será reclusión menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Para determinar si la agresión se verifica a mano armada, estará dispuesto en el artículo 132. Por lo tanto, la propuesta es suprimir el numeral 3 del artículo 262. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Sí. Tiene la palabra, señor Figueroa. Gracias, presidente. Como señalamos en su oportunidad, aquí la propuesta de derogar este numeral, toda vez que entendemos que queda subsumido en el artículo, en la propuesta, ¿no es cierto?, del artículo 267 que estamos planteando en el proyecto de ley.
Muchas gracias al Ejecutivo. Le pediría si pudieran arreglar su audio porque no se escucha muy nítido en la sala, por lo menos. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Ya? En votación. Votación, señor presidente, numeral 5 del artículo primero. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Matías Huocar. A favor. A favor también. Y, señor presidente, A favor. a favor, 4-0. Aprobado. Ya, a continuación, tenemos una nueva propuesta del Ejecutivo, señor presidente, que es el siguiente tenor. Introduce un nuevo numeral 6, pasando el actual a ser séptimo en el siguiente tenor. Deróganse los artículos 264 y 266. La propuesta no es una indicación, es una propuesta del Ejecutivo que está en la cuarta columna. Sí. Su secretaria, ¿querrá explicar la razón por la cual se quieren eliminar ambos artículos? Presidente. Sí. Presidente, recordar que esta propuesta estaban relacionadas, ¿no?, con la propuesta del artículo 260 que la Comisión desechó patrocinar como iniciativa. Al menos en lo que respecta a la supresión del artículo 266, con lo cual entendemos nosotros que no habiéndose modificado, habiéndose cogido la propuesta respecto del 260 no corresponde modificar el artículo 266 sin perjuicio, de lo cual nosotros estamos contentes de que si la Comisión estima suprimir el artículo 264, eso no digamos que es una forma de coacción contra autoridad pública. Nosotros no vemos inconveniente en que la Comisión avance en esa línea. ¿El 264 frente al nuevo artículo es relevante? Sí, Hay que ver. El 260 quinques. Ahora, si quisieran derogar, tenemos listo acá y le borramos el 266. Si se quisiera derogar el 266, está la propuesta de indicación ya sobre la mesa. Si algún diputado quisiera suscribir la derogación del artículo 264. Yo, presidente, yo suscribo la derogación solo del artículo 264. 264. Estamos listos, como indicación. Entonces, profesor Bascuñán, respecto a la posible derogación del artículo 264. Gracias, señor presidente. El artículo 264 contempla dos supuestos distintos. El primero es un supuesto de amenaza. El segundo es un supuesto de perturbación mediante desorden, ¿no?, o tumulto. El primero se puede entender superfluo con cargo a la aplicación del delito de amenaza del artículo 296, que viene también reformado en el proyecto. Ahí la pregunta es si se quiere o no una sobreprotección de los miembros de esos cuerpos en relación con amenazas, ya sea una sobreprotección por la pena, una sobreprotección porque el tipo va a ser más amplio, dice el que amenazare, y no el que amenazare con irrogar un mal constitutivo de delito, como viene la redacción del delito de amenaza. Pero esa es una pregunta, por decirlo así, de grado respecto de una protección que ya existe. Sin embargo, en el segundo inciso, señor presidente, de lo que se trata es de un modo de impedir la cesión del cuerpo de la autoridad, cuya calificación como amenaza o como violencia, ¿no?, puede ser extraordinariamente problemática. El ruido, el tumulto, ¿no?, es una forma de perturbación, sin duda, de la actividad de un cuerpo de personas que requiere naturalmente la ausencia de ese ruido, de ese tumulto para poder...
pero no puede ser considerado el ruido o el tumulto o el desorden, ¿no?, directamente como violencia, a menos que se incentive el desarrollo de un concepto demasiado extenso de violencia. Por eso es preferible mantener el concepto de violencia como un concepto no restringido para la aplicación del delito de coacción y generar en los lugares donde se necesite una protección especial frente a ciertas formas de impedimento, la tipificación de esas formas de impedimento. Ese sería el caso del inciso segundo. Así que si pudiera yo hacer una sugerencia a la comisión, hacer una división entre el inciso primero y el inciso segundo para efectos de la votación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado Leonardo Soto. Mire, yo presenté la indicación para suprimir el artículo 264, básicamente porque el inciso primero, que establece una protección para los cuerpos colegisladores y castiga penalmente a los que amenazaren durante las sesiones o en las audiencias a algún diputado, senador o miembro, etcétera, alguna autoridad pública, pero sin precisar con claridad o delimitar cuál sería la conducta específica de amenaza. Porque aquí estamos hablando de autoridades públicas que estamos sometidas permanentemente al escrutinio ciudadano, donde nosotros tenemos que estar abiertos a toda la crítica ciudadana, a toda la actividad de los grupos de intereses que establecen generalmente críticas veladas de si se aprueba tal cosa va a producir tal trastorno en la ciudadanía o va a afectar. Bueno, uno conoce todos los debates que hay públicos que básicamente contienen amenazas de todo tipo, hasta de paralización del país, efectivamente, y eso forma parte, por así decirlo, dentro de las reglas del juego de una democracia de alta intensidad, donde existe plena libertad de expresión, donde existe plena libertad de pensamiento y de crítica social. Y evidentemente los estándares que plantea el inciso primero del 264, donde castiga penalmente por el solo hecho de establecer una amenaza a un cuerpo legislador o autoridades, me parece que es limitativo de la libertad de expresión. Entiendo que han existido en el pasado cuestionamientos a este artículo vinculado con otro que ya está derogado, que era el de desacato. Pero como puede entenderse el inciso primero como una especie de desacato y una fórmula ambigua, limitativa de la libertad de expresión, yo evidentemente planteo que tiene que ser eliminada. Respecto al segundo, la perturbación grave de las sesiones, bueno, es algo que nosotros vivimos regularmente en el Congreso, tanto en sesiones de sala, en comisiones, todos habremos visto cómo las mesas utilizan la advertencia respecto de los tumultos, gritos, hasta lanzamiento de chayas que producen los asistentes a las sesiones de la sala en defensa de sus intereses probablemente. Y hasta donde yo entiendo, nunca ha existido la necesidad de aplicar alguna norma penal, sino que se aplica, como muchos lo han pedido, el reglamento de la Cámara, que permite a la autoridad resolver pacíficamente todas estas situaciones. Yo creo que me parece que establecer sanciones penales en este caso me puede resultar excesivo. Así que yo voy a mantener, presidente, la indicación de supresión del artículo 264 completo. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Sí, en los mismos términos que acaba de plantear el diputado Soto, creo que existen herramientas absolutamente suficientes como para poder salvaguardar la integridad de los cuerpos colegiados en la audiencia, tanto de tribunales como de algún otro órgano colegiado, y la perturbación la perturbación grave, llegar a tipificarla como delito, aplicándole además sanciones que son de un rango menor. Estamos hablando de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales, o solo esta última. Es decir, creo que tenemos, por lo menos en las corporaciones, normas suficientes como para poder ordenar este tipo de discusiones. Así que yo voy a pedir también suscribir la indicación que se acaba de presentar. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación.
Bien, señor presidente, en votación esta indicación en orden a derogar el artículo 264 del Código Penal. Don Jorge Alessandri. Está moteado. A Ahora sí. favor. A A favor. favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Matías Boca. A favor. A favor, don Matías. Y, señor presidente, A favor. a favor también. 400 la derogación. Aprobado. Pasamos al siguiente. No van a ver el 6. Sí, ahora tenemos, señor presidente, el numeral 6 del artículo primero del proyecto, que se refiere al artículo 267, respecto al cual también se ha presentado una propuesta, que la vamos a ver a continuación. El artículo 267, en su texto vigente, establece que el que con violencia o fraude impidiere ejercer sus funciones a un miembro del Congreso, de los Tribunales Superiores de Justicia o del Consejo de Estado, sufrirá las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. El texto propuesto por el proyecto, el numeral 6, establece lo siguiente. El artículo 267, el que empleare violencia o amenaza para compeler a un funcionario público a ejecutar u omitir un acto en ejercicio de su cargo, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo. Se pondrá la pena de presidio menor en su grado máximo cuando se empleare violencia o amenaza para compeler o ejecutar u omitir un acto en ejercicio de su cargo al presidente de la República o al que haga sus veces, a un ministro de Estado, a un senador o diputado, a un delegado presidencial regional o un delegado presidencial provincial, a un miembro de los tribunales ordinarios o especiales de justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones o de los tribunales electorales regionales, el Contralor General de la República, a un miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a un consejero del Banco Central, a un gobernador regional o consejero regional, a un alcalde o un concejal, a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor público. La propuesta, que no sé si ese caso seguirá corriendo, en virtud de la suerte sufrida por el artículo 265, dice: el que empleare violencia o amenaza para compeler a un funcionario público a ejecutar o omitir un acto en ejercicio de su cargo será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo. Luego agrega: cuando la conducta descrita en el inciso anterior recaiga sobre una autoridad pública, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Esa es la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Sí, señor. Adelante. Sí, solo recordar, digamos, nosotros estamos de acuerdo con lo que señaló recién el secretario, la digamos, versión sin la lista de cargos, ¿no es cierto?, estaba pensada por la modificación del artículo 265 que la comisión desechó, por lo cual nosotros creemos que, perseveramos, ¿no es cierto?, en la figura del 267 que propone el proyecto, con, ¿no es cierto?, la distinción entre funcionarios y la figura, ¿no es cierto?, que tiene menos grado, la misma pena, pero grado menor, la del inciso segundo, respecto a las autoridades públicas que están señaladas en ese inciso, presidente. Muchas gracias, señor Figueroa. La única diferencia que tienen ambas normas es que una existe detallado el detalle de cada una de las figuras públicas que en definitiva se pueden considerar, y en el segundo solamente habla de autoridad pública. ¿No será el concepto de autoridad pública mucho más omnicomprensivo que el listado taxativo que establece la norma? Me pregunto al Ejecutivo o al profesor Bascuñán si es que nos puede colaborar.
Disculpe, señor presidente, tengo la impresión de que es una cuestión privativa, de técnica legislativa del Ejecutivo en el diseño del proyecto de ley. ¿Sí? Señor Figueroa. Señor Gómez, presidente. Sí, presidente, hacer presente... Gómez. Sí, señor presidente, hacer presente lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con el profesor Bascuñán que es un tema de técnica. Efectivamente, el sentido del proyecto, justamente al plantear, ¿no es cierto?, a estas autoridades, tratamos de establecer aquellas autoridades, ¿no es cierto?, de organismos que tienen una especial relevancia dentro del funcionamiento, ¿no es cierto?, de la República. Por ello usted puede encontrar desde autoridades que uno tradicionalmente entiende como tales, al presidente de la República, senadores o diputados, etcétera, hasta también los miembros de un consejo municipal. De manera que hemos querido resaltar la importancia sobre todo de autoridades que por un lado son electas por la ciudadanía, pero también de aquellas que no siendo electas desempeñan funciones relevantes, como son, por ejemplo, los consejeros del Banco Central, que recordemos que estamos hablando de coacción contra funcionarios públicos, ¿no es cierto? Evidentemente nosotros entendemos que no podríamos tratar con la relevancia de la función del consejero del Banco Central como tratamos, ¿no es cierto?, a un funcionario público que desempeña, ¿no es cierto?, su tarea, pero no tiene la misma relevancia e impacto en la decisión que el consejero del Banco Central. De la misma manera, los miembros de los tribunales del Tribunal Calificador de Elecciones o de los tribunales electorales regionales, el Contralor General de la República, los miembros del Consejo Directivo del CERVEL, en fin. Es una cuestión, presidente, que nosotros entendemos que para efectos, ¿no es cierto?, de poder establecer este mayor reproche, que está señalado con un grado más acotado de pena, solamente presidio menor en su grado máximo, el funcionario incluye grado medio a máximo. Entendemos entonces que este sería el listado de aquellas funciones más relevantes, pero es una cuestión, presidente, que por cierto, la aprehensión que usted tiene también aparece como atendible en la medida en que también dejemos con cierta claridad establecido qué entendemos por autoridad pública, porque no toda autoridad pública, bajo este concepto, es una autoridad electa. Nosotros tratamos de apuntar a la relevancia, a un cruce de relevancia de la función y también elección popular. Ya, mantenemos entonces la propuesta original del proyecto de ley. No se va a presentar la indicación respecto a la otra materia. Señor secretario, votemos. Bien, señor presidente, corresponde en consecuencia votar el numeral 6 del artículo primero que reemplaza el artículo 267. Artículo primero. Sí, del proyecto de ley. Número 6 antiguo. Bien, entonces, don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Jorge. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar en contra, porque el proyecto de ley no va en relación al artículo vigente al establecer la amenaza para compeler a un funcionario público como un hecho punible con una pena incluso más alta que la que está vigente. Y que se agrava aún la pena cuando esta amenaza recae sobre el ejercicio de varios cargos de autoridades políticas. Esta es una norma que protege a autoridades que identifica, que son altas autoridades del Estado, y el concepto de amenaza es bastante amplio y ambiguo. No establece la seriedad de ella, no establece la verosimilitud, y esta es una norma de protección que para la amenaza a mí me parece excesiva, particularmente con el aumento de penas que plantea. Como esta es la única alternativa, yo voy a votar en contra, presidente. En contra, don Leonardo Soto, don Matías Walker. A favor, don Matías. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 3-1-0, señor presidente. Aprobado.
Pasamos Siguiente. entonces a la siguiente norma. También tenemos, señor presidente, una propuesta en la página 16 del comparado. Página 16 del comparado. Esta propuesta introduce, bueno, se trata de un nuevo artículo 268, porque era una norma que está derogada en la actualidad. Entonces, un nuevo artículo 268 del siguiente tenor: el que con fraude impidiere a un funcionario público ejercer sus funciones sufrirá las penas de reclusión menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Si dicho fraude se cometiera en contra de una autoridad pública, la pena se aplicará en su máximo y se impondrá una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Sí, don Juan Ignacio. Sí, presidente, hacer la siguiente precisión. El artículo 267 vigente comenzaba señalando el que con violencia o fraude impidiera ejercer sus funciones a un miembro del Congreso, en fin, etc. Y a propósito de la revisión que nos solicitó la Comisión, nos percatamos que efectivamente no está subsistiendo, por los ajustes diversos, ¿no es cierto?, que hemos tenido que hacer los artículos, una figura de fraude contra un funcionario público para impedir que ejerciera su función. De esa manera, presidente, la propuesta que le hemos formulado a la Comisión en esta materia hace referencia a que el que con fraude impidiera a un funcionario público que ejerza sus funciones sufrirá las penas, ¿no es cierto?, de reclusión menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Y, por otra parte, el inciso segundo contempla, ¿no es cierto?, la idea de el fraude para impedir, ¿no es cierto?, contra una autoridad pública. Aquí ustedes van a encontrar una versión, digamos, sin el listado, porque eso estaba pensado con el artículo 260-15. Pero en principio nosotros entendemos que sería adecuado mantener esta figura de impedir, ¿no es cierto?, el ejercicio de una función con fraude, toda vez que, producto de la sustitución del artículo 267, esto estaría quedando fuera de los tipos penales de nuestro Código Penal, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado Leonardo Soto. Sí, yo entiendo que esta norma es casi una repetición de una parte del artículo 267, pero que fue separado en su dimensión de fraude. Pero mantiene esta división en los dos incisos, donde en el primero se refiere a los que impiden ejercer la función a un funcionario público, y en el inciso segundo a los que afectaren a una autoridad pública. Pero la norma en que se hacía y se describía con claridad y detalle esta distinción no fue aprobada. En consecuencia, yo no sé si va a plantear problemas interpretativos, problemas en la ejecución de una práctica judicial ya muy antigua, que tenía una línea distinta, y aquí se le agrega una nueva clasificación, pero sin el detalle correspondiente. Yo no sé si eso va a traer problemas o entorpecimientos, presidente. Y esa es mi consulta al Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. No sé si el Ejecutivo puede responder la consulta que hace el diputado Soto antes de darle la palabra al profesor Bascuñán. Don Juan Ignacio. Y, presidente, efectivamente, yo creo que la Comisión adquiera esta propuesta, habría que ajustar, ¿no es cierto?, el catálogo de autoridades en el inciso segundo, toda vez que, como señalaba, estaba indicado en el artículo 260-15, que entendíamos. Muchas gracias, don Juan Ignacio. Profesor Bascuñán. Muchas gracias, señor presidente. Se entiende el fundamento del gobierno en el sentido de no despenalizar la hipótesis actualmente existente de impedimento de funciones mediante fraude del artículo 267. Pero lo que está haciendo el artículo, la aprobación del artículo 268, tal como ha sido propuesta, es ampliar, expandir de modo desmesurado
el ámbito de aplicación de esa regla, extendiendo el tipo no solo del impedimento mediante fraude del ejercicio de funciones de las corporaciones más importantes de la República de la época, que era el Congreso, los Tribunales Superiores de Justicia y el Consejo de Estado. Esas eran las tres corporaciones más importantes bajo la Constitución de 1833, sino que lo expande al fraude a cualquier funcionario, ¿no? Y esta es una cuestión que puede resultar extraordinariamente disfuncional, en el sentido de que fundamento o haga posible la persecución, ¿no?, de personas que dan cualquier información falsa al funcionario público y que de ese modo esa información falsa que se refiere a cualquier antecedente pueda motivar al funcionario a omitir realizar un acto propio de su cargo. Me parece que la expansión del tipo no está justificada por la razón que el gobierno da para establecer este artículo 268. Muchas gracias, profesor. No sé si algún señor diputado querrá firmar la propuesta del Ejecutivo respecto al artículo 268. Al no haber interesado, entonces... Yo la firmo, presidente, pero no estoy ahí físicamente. Tendría que ser por interpósito persona. Sí. Sí, ya está suscrita por usted, diputado Alessandri. Aunque el Ejecutivo también plantea aquí un problema de forma, que fue la pregunta que hizo el diputado Soto respecto a la diferencia entre funcionario público y autoridad pública. Sí. Ya, en votación. Presidente, en votación la indicación del diputado señor Jorge Alessandri, introduciendo un artículo 268 nuevo que ya se ha dado lectura, es el nuevo número 7 del artículo primero. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor. A favor, don Jorge. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar en contra porque por las razones que ha planteado el profesor Bascuñán y además porque el inciso segundo contiene una clasificación de autoridades públicas y funcionarios públicos que va a traer severos problemas formales, toda vez que la norma que lo habilitaba y lo describía fue rechazada en una votación anterior. Por eso me parece que todo el artículo está un poco disfuncional. En contra, señor secretario. En contra, don Jorge Alessandri. Don Matías Walker. En contra, don Matías Walker, señor presidente. En contra. En contra, señor presidente, 130. Rechazado. Pasamos al numeral 7, que agrega el artículo 268 quinquies. Sí, el 7 de esto ya es desde el proyecto propiamente tal, que reemplaza el artículo 268 quinques del Código Penal. El artículo 268 quinques vigente dice: el que amenazare a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en los términos del artículo 296 y 297 de este Código, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de la pena o el grado máximo de las penas previstas en dichos artículos según correspondiere. La propuesta de reemplazo es la siguiente: artículo 268 quinques. El que amenazare a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor penal público en los términos del artículo 296 de este Código, ya no se refiere al 297, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Muchas gracias, señor secretario. Este va de la mano con el numeral 10, que deroga el artículo 297 del Código Penal respecto a la amenaza de un mal que no constituya delito hecha en forma expresada. Los números 1 y 2 del artículo anterior serán castigados con la pena de reclusión en su grado mínimo a media.
Por lo tanto, voy a proponer la votación de ambos artículos conjuntamente. Con el numeral. Bien, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación el artículo primero en su numeral 7 del proyecto propiamente tal, más la derogación de la disposición del artículo 297 que establece el numeral 10 del proyecto. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Matías Walker. A favor. Señor presidente. 400. Aprobado. Aprobado, entonces, numeral 7 del proyecto y también numeral 10. Pasamos al numeral 8. Numeral 8. Numeral 8. El numeral 8 del proyecto lo que hace es incorporar el siguiente párrafo 2 ter nuevo en el título séptimo del libro segundo. Este nuevo párrafo es de la siguiente denominación: 2 ter coacción de interviniente en el procedimiento penal. Hay una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor. Esta indicación es para sustituir el numeral 8 del proyecto por el siguiente. Sustitúyese el encabezado del párrafo 2 bis del título sexto del libro segundo por el siguiente. 2 bis de la obstrucción a la investigación y la coacción a interviniente del proceso penal. Eso es, señor presidente, la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, señor secretario. Este es solamente un tema de título. Por lo tanto, voy a pedir la unanimidad por la aprobación. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, señor secretario. Del Ejecutivo. Entonces tenemos la unanimidad 400 y aprobado. Número 8. Por indicación del Ejecutivo. Pasamos entonces si tenemos un problema técnico, señor secretario, si me puede poner la pantalla, se acaba de retirar un parlamentario de la sesión y por lo tanto hemos quedado sin quórum para poder seguir funcionando. Y en términos técnicos no podemos votar ningún artículo ninguno de los artículos que quedan pendientes. Así que quiero agradecer la participación del profesor Bascuñán, del Ministerio del Interior, de la subsecretaria de Prevención del Delito, de don Juan Ignacio Gómez, y obviamente el equipo de Secretaría de la Cámara, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.